podemos regresar un poco a cómo se generan las curvas de indiferencia. Por ejemplo, pongamos una función de utilidad, x1, x2, utilidad, pero una función de utilidad así. Es decir, si se incrementa x1 y x2 en la misma proporción, la utilidad crece en la misma proporción. Esta función de utilidad también es posible. No estoy diciendo que se venzan o que no se cumpla con la ley de la utilidad marginal decreciente. Quiero decir que si ambos bienes se incrementan en cierta proporción, la utilidad se incrementa en esa misma proporción. Pero si solo uno de ellos se incrementa, entonces la utilidad no se incrementa en la misma proporción, se incrementa de manera decreciente. Esta forma de función de utilidad me va a dar curvas de indiferencia que crecen de manera proporcional. Aquí voy a poner x1, aquí voy a poner x2. Y si empezamos con U0 y hago un corte aquí, me va a generar un nivel de utilidad aquí, U0. Si sigo con U' y hago un corte aquí un poquito más arriba, entonces me va a generar una curva de indiferencia U'. Subo en la misma proporción a U', voy a generar una nueva curva de indiferencia y va a estar aquí en U'. Y como es una línea recta, la distancia entre curva de indiferencia y otra es la misma. Ojo, entre esta curva de indiferencia U' y esta U' y U' hay una infinidad de curvas de indiferencia que no estoy graficando porque pues no podría estarlas dibujando todas. Pero para cualquier nivel, por más ínfimo que sea, por más diferentito que sea del otro, por una millonésima de peso o de útil, de felicidad, tenemos otra curva de indiferencia. Aquí están todas, yo solamente estoy graficando algunas. Les digo, vean esto como una curva de niveles de una montaña y cada uno de estos es una línea de altura. Aquí 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, nada más que en vez de altura son líneas de felicidad. Feliz, más feliz, mucho más feliz, o 5 feliz, 10 feliz, 15 feliz. ¿Sale? También podemos tener una función de utilidad como la que grafiqué hace un momento, que crece de manera decreciente. Y lo que va a pasar, voy a graficar, bueno, déjenme primero grafico aquí, x1, x2, voy a graficar para U0 y hago este corte. Entonces voy a poner aquí U0 en la proyección. Luego subo en la misma cantidad 1 y entonces paso aquí, pero esta se empieza a alejar, U'. Y luego hago el otro mismo corte en U' a la misma distancia que aquí, pero en este tipo de función se aleja más, se empieza a alejar aún más, U'. Cuando la curva de utilidad crece toda de manera decreciente, las curvas de indiferencia se empiezan a separar cada vez más, porque cuesta más llegar al siguiente nivel de utilidad. Por ejemplo, aquí tenía el nivel de 5, el nivel de 10, el nivel de 15, aumentaba mi utilidad en 5 niveles
y yo necesitaba una proporción fija más de x1 y x2. Ahora 10, 15. Para poder obtener la utilidad 15, yo necesito cantidades aún mayores de x1 y x2 para poder tener esa cantidad de utilidad. ¿Por qué? Porque entre más tengo de ambos, la utilidad marginal en conjunto es un poco menor. El tercer caso x1, x2, u, y tengamos una curva de indiferencia que sea así. Esta curva de indiferencia es que si yo tengo cierta cantidad y luego me doblan esas cantidades, mi felicidad se incrementa en más del doble. Vamos a verlo así, es una buena estrategia. Si yo tengo una cantidad de x1 y x2, tengo cierta cantidad de utilidad. Si a mí me doblan esa cantidad de x1 y x2, mi utilidad se dobla. Si me vuelven a doblar esa cantidad de x1 y x2, mi utilidad se vuelve a doblar. Esa es una curva de una función de utilidad como esta, que es una línea recta. En este caso, yo tengo una cantidad de utilidad de x1 y x2. Si me doblan la cantidad de x1 y x2, mi utilidad se incrementa, pero en menos del doble. Si la vuelven a doblar, mi utilidad se incrementa, pero menos del doble anterior. Y en esta tercera forma, yo tengo una canasta x1 y x2. Si me doblan la canasta, mi utilidad se incrementa en más del doble. Eso es posible cuando tenemos dos bienes. Cuando tenemos un solo bien, no. Cuando tenemos un solo bien, preferimos asumir, eso no nos hace irracional, pero preferimos asumir que, o sea, el hecho de la ley de los rendimientos, la ley de la utilidad marginal decreciente, si no se cumple, no nos hace racional, pero es bastante deseada porque pues es lo que normalmente, la forma en que normalmente el ser humano se comporta. Pero sí es posible que a mí me dan un refresco y una hamburguesa y estoy bien feliz, y me dan 2 refrescos y 2 hamburguesas y mi felicidad se incrementa en más del doble. Eso también es posible y no me haría racional, que es este tipo de curva de función de utilidad, la cual me genera curvas de indiferencia. Empezamos con el primer corte, U0, lo corto aquí, lo proyecto al plano X, al plano X1, X2, y me da un nivel de utilidad U0. Le voy a llamar que me da una felicidad 5. Después incremento a U', quiero un nivel de utilidad U', y para alcanzar esa utilidad U', yo necesito un poco más de X1 y X2, pero no tanto más. Aquí es U' igual a 10. Ven, no necesito tanto más, y aún si quiero U', yo necesito, pero cada vez un poco menos más. O sea, esta curva de indiferencia va a estar bastante pegada a esta. Si lo vemos como curvas de nivel, aquel que ha leído alguna vez los mapas con curvas de nivel, pues puede ver que esta crece de manera continua, esta crece de manera cóncava o decreciente, y esta crece de manera decreciente. Cada vez mis curvas de indiferencia están más cortitas porque me cuesta menos x1 y x2 incrementar más niveles de utilidad. Para continuar, podemos decir que por el supuesto de transitividad, las curvas de indiferencia no pueden cortarse. ¿Por qué? Aquí en el mundo x1, x2, y voy a asumir el punto I, donde xa es indiferente a xb y xb es preferido a xc. Este voy a llamar el punto aquí, a este le voy a llamar
XA. A este le voy a llamar XB. Y como XA y XB son indiferentes, entonces yo puedo saber que están en la misma curva de indiferencia. XA y XB están en la misma curva de indiferencia. Además, yo voy a definir que XB es preferido a XC, por lo tanto XC tiene que estar en una curva de indiferencia menor. ¿De acuerdo? Bueno, voy a poner XC de este lado para que me salga mejor la gráfica. De aquí no, quítamelo de ahí. Este es XC. Este es XB y este es XA. Y este puntito de aquí sale su grano. En el punto B, en el punto 2, voy a definir que XB es indiferente a XC y que XB es preferido a XA. Eso implicaría que XB y XC están en la misma curva de indiferencia y que XA está en una curva de indiferencia menor. Eso implicaría curvas de indiferencia como estas. Entonces tengo una curva de indiferencia azul que cumple con las especificaciones de I y una curva de indiferencia naranja que cumple con las especificaciones de I. Pero en el mismo planeta, en el mismo mundo, eso no puede ser posible. Pero XA es indiferente a XB en I y contradice que XB sea preferido que XA en I. Entonces, estos se están contradiciendo, por lo tanto, por contradicción, podemos mencionar que las curvas de indiferencia no pueden cortarse. Si una curva de indiferencia corta la otra, estaría contradiciendo con la ley de transitividad. Si una curva de indiferencia corta a otra, estaría contradiciendo el supuesto de transitividad.